Ahí está. Creo que me ven, ¿verdad? Pantalla completa. Sí, te vemos y te escuchamos. Ok. Pues primero quisiera hablarles de lo que es el incidentaloma adrenal o la masa incidental adrenal o suprarrenal, como también se le llama, en el cual es importante primero conocer esto porque la gran mayoría de hallazgos de estos tumores se pueden hacer con estudios screening de ultrasonidos renales y entonces se maneja como un hallazgo incidental. Las masas suprarrenales se pueden diagnosticar arriba de 1 centímetro de diámetro en los estudios por imagen, ya sea ultrasonido, tomografía, resonancia. Generalmente se encuentran por estudios solicitados por otra causa. El anterior tumor de cavidades renales, la paciente llegó con una apendicitis aguda, le hicieron una tomografía y ahí se encontró la lesión suprarrenal, al igual que las masas adrenales. Perdón, la masa de cavidades renales fue este hallazgo que les mencionaba, al igual que las masas suprarrenales. Se encuentra en 5% de los estudios de imágenes abdominales en general, que pueden ser ultrasonidos, tomografías, como les menciono, sin ningún síntoma asociado. Y el riesgo de encontrarlos en adultos jóvenes antes de los 50 años es realmente bajo, es del 0,5%. Pero ya se eleva un 7% en aquellos pacientes que tienen más de 70 años, que es el pico de edad de este tipo de masas tumorales en los adultos. Y son potencialmente quirúrgicos, aproximadamente un 20% de ellos. El ultrasonido realmente es el estudio que más nos puede ayudar en la detección incidental de estas masas. Se pueden apreciar en los espacios por debajo del hígado, por debajo del vaso, que están contiguos a los riñones, y poder pues, identificar las lesiones. En el ultrasonido, entre 1 a 2 centímetros es donde se puede lograr identificar y generalmente se requiere de una experiencia bastante amplia de los radiólogos para poder detectar las imágenes, porque no es tan fácil. Es más frecuente encontrarlas del lado derecho por la ventana del hígado, que sí nos da una imagen mucho más clara, a diferencia del lado izquierdo, que el vaso no necesariamente nos va a dar esta ventana. La tomografía es el estudio para confirmar las lesiones. Aquí podemos ver el riñón y la masa suprarrenal heterogénea con calcificaciones y regiones hipodensas de mayor tamaño que la imagen renal. Y aquí podemos identificar ya si invade estructuras vecinas o si invade el mismo riñón. Eh, Se puede utilizar la tomografía sin medio contraste, la cual lo que se trata de identificar son los bordes de las masas, sobre todo en masas pequeñas, y cuando no se usa medio contraste, lo que se trata es de poder identificar la presencia de lípidos o grasas que nos hacen pensar más en un adenoma adrenal, más que en un carcinoma. Cuando hay menos de 10 unidades Hounsfield en la lesión que vemos en la tomografía sin medio contraste, podemos inferir que es muy probablemente un adenoma adrenal, como lo podemos ver aquí con una sensibilidad del 71 y una especificidad del 98% para las tomografías sin medio contraste. Cuando ponemos medio contraste y lo lavamos, o sea, esperamos a que la fase arterial se excrete y posteriormente se lave, se pueden hacer ya mejores diagnósticos en la identificación, sobre todo de los carcinomas, cuando hay duda de estas unidades Hounsfield, específicamente cuando están entre 10 o 15 unidades Hounsfield, podemos usar esta fase y en los cuales solo el 30% van a tener menos de 10 unidades Hounsfield, mayor de 10 unidades Hounsfield, perdón, los adenomas, o sea, los tumores benignos de suprarrenales. Eh, Al 60% de los adenomas suprarrenales van a tener un lavado del medio en contraste a los 15 minutos y va a haber una reducción importante del medio en la lesión. Entonces, al final, este tipo de técnica en la tomografía es el gold estándar para poder hacer un diagnóstico de adenoma. Y esto tiene mucho que ver para poder tomar una decisión terapéutica y se excluyen aquellos tumores, por ejemplo, el
carcinoma de células claras del riñón o el carcinoma hepatocelular metastásico a la parte superior del riñón, en la cual se puede dar también un lavado de las lesiones. La resonancia magnética nuclear es la segunda opción si realmente no se puede contar con medio de contraste en un paciente que tiene una insuficiencia renal o que es alérgico al medio. Se puede utilizar la resonancia magnética, pero no es tan sensible y específica como esta fase de lavado. Y en algunos casos en los cuales hay mucha duda, pues se puede usar el PET-18FDG, en los cuales tiene muy buena sensibilidad y especificidad para la detección de estos tumores. Pero como ustedes saben, este es un estudio mucho más caro y solo se debe usar cuando hay mucha duda en la determinación si es un adenoma o un carcinoma. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es el lavado y podemos ver que con medio de contraste, primero tiene 15 unidades Hounsfield antes de poner la fase arterial. Posteriormente se eleva a 55 unidades Hounsfield la lesión. Y después, esperando que lave, y aquí empieza a excretar ya a nivel renal, baja a 27 unidades Hounsfield. Entonces, se dice que si hay un lavado del 60% o más, lo más probable es que sea un adenoma. O en base a un porcentaje relativo, utilizando esta fórmula, en la cual se mide cuando hay más intensidad, cuando lo está menos el tiempo en que se determina cuando lo ha lavado, dividido cuando hay menos intensidad y se multiplica por 100. Y esto ya da una fórmula más específica del 40%. Pero esto es algo que utilizan los radiólogos y el cual nos informan si están sospechando un adenoma benigno o un carcinoma. También el tamaño de la lesión nos ayuda a determinar las posibilidades diagnósticas. Menores de 4 centímetros, 4 o 5 centímetros es el tamaño del corte, se tiene más probabilidades de estar presentándose un adenoma al momento de hacer el diagnóstico y solo un 2% de estas lesiones de este tamaño son carcinomas. Cuando pasa los 6 centímetros, la probabilidad de ser un carcinoma aumenta. Y en aquellos tumores, independientemente si es un adenoma o un carcinoma, mayores de 4 centímetros, si tienen un buen Karnofsky, son pacientes que se debe indicar cirugía para confirmar el diagnóstico. O un crecimiento de la masa de 1 centímetro entre estudios, que generalmente es anual, también está indicado hacer una cirugía. Por ejemplo, si encontramos una masa de 3 centímetros y el siguiente año pasó a ser 4 centímetros, aunque hay altas sospechas por la tomografía de lavado que es un adenoma, tiene que ir a cirugía porque no es 100% específico. Menores de 4 centímetros, las imágenes se tienen que vigilar cada 6 o 12 meses para darle seguimiento y estar pendientes por si puede ser una lesión de un carcinoma. Las biopsias realmente no están indicadas en las lesiones suprarrenales en la mayoría de casos. Y aquí hay un homograma en el cual uno puede más o menos apoyarse para saber si se puede o no biopsiar. Realmente si la masa tiene características específicas que nos determinan un carcinoma, pues realmente no hay que biopsiarlo. O si la masa tiene un componente activo, tampoco hay que biopsiarlo. Si la biopsia puede tener cambios que al final van a ser útiles para un manejo quirúrgico, pues igual vamos a tener biopsia con el manejo quirúrgico, no hay que hacerle. Si hay alta sospecha que se tiene un carcinoma adrenal, pues igual hay que hacerle una intervención quirúrgica. Y si los beneficios van a ser menores que los riesgos que conlleven hacer la biopsia, sobre todo el que pueda diseminar tumor o el que realmente vaya a hacer que la cirugía sea más difícil por la fibrosis que vaya a generar, pues entonces tampoco está indicado. Pero si al final el realizar la biopsia nos va a descartar alguna otra patología como un feocromocitoma, pues eventualmente puede estar indicada solo en ciertos casos. Ya hablando específicamente del carcinoma, o sea, el cáncer de la glándula adrenal, se da una incidencia muy baja, 0.5 a 2 por millón. El pico de incidencia está entre
los primeros 10 años de vida y entre los 40 a los 50. Y de ahí empieza a haber una incidencia bastante estable. Se predomina mayor en mujeres, 1.5 a 2. Es bilateral hasta en un 6% de los casos. Y se da un poco más su incidencia en todos estos síndromes y complejos. El del Li-Fraumeni, el de Beck-Wiedemann, el del síndrome de Lynch, el de Carney, el MIN1 y el McCune-Albright. Realmente yo el de Lynch es el que más conozco, no sé si ustedes conocen los demás. La clínica se dará por el tamaño del tumor, o sea, el tamaño puede indicarnos si es de mayor tamaño, que pueda haber un dolor lumbar o una molestia regional, y una clínica sistémica por hipersecreción de hormonas adrenales, que en los adultos puede dar en más de la mitad de los casos de carcinoma, y en los niños es mucho más frecuente, generalmente arriba del 90%. ¿Y qué tipo de hipersecreción se puede dar? Pues hasta en un 50 de los casos, pueden, así como lo miramos aquí, puede ser que no sean secretores hormonales. En 50-70 lo pueden ser, sobre todo con síndrome de Cushing más virilización, la virilización aislada, feminización y secreción alta de aldosterona o hiperaldosteronismo hasta en un 5% de los casos. ¿Qué pruebas de diagnóstico podemos hacer para encontrar un carcinoma? Pues las pruebas funcionales incluyen la determinación de glucocorticoides, mineralocorticoides, catecolaminas, esteroides sexuales y precursores de esteroides. Las imágenes, que son las que dan mucho del diagnóstico, son en aquellas masas, sobre todo arriba de 5 centímetros de diámetro, que ocupan el 90% de estos tumores. En la tomografía específicamente vemos bordes irregulares con densidad aumentada irregular que no se lava, con calcificaciones internas y áreas de necrosis y degeneración quística. Hay que hacer imágenes para evaluar metástasis específicamente en pulmón e hígado, resonancias magnéticas, en especial cuando hay algún problema de contraindicación de la tomografía o se quiera determinar si hay un trombo venoso, nos sirve mucho mejor. Como hablamos, el PET en casos muy especiales y como les mencioné anteriormente, generalmente no se hace biopsia. ¿Qué pruebas funcionales podemos hacer? La prueba de supresión de desametasona a baja dosis, la prueba de la salivación nocturna o el cortisol en orina 24 horas, pruebas sexuales a nivel de precursores esteroideos o pruebas ya específicamente de hormonas sexuales como pueden ser la testosterona, androstenediona, 17-beta-estradiol, 17-OH-progesterona, etc. Niveles de catecolaminas como por ejemplo a nivel sanguíneo o en urinario, determinación de metanefrinas y excesos de mineralocorticoides, como la relación renina-aldosterona. Esas es entre las más importantes que se pueden hacer. Cuando nos apoyamos del PET, el PET es bastante sensible y específico, da imágenes bien características en las cuales cuando hay duda de la tomografía puede ser una prueba diagnóstico que nos ayude a confirmar la presencia de un carcinoma, como lo podemos ver en estas imágenes en las cuales realza a la hora de colocar el medio radioactivo. Y a la hora de tener patología, el patólogo se apoya en base a los criterios de Weiss. Los criterios de Weiss es la presencia de cualquiera de estas características del hallazgo del histopatológico confirma la presencia de un carcinoma adrenal. El grado nuclear alto, generalmente los forman entre 3 y 4, un alto grado de mitosis, presencia de mitosis atípica, características del citoplasma específico, sobre todo bajo porcentaje de células claras, arquitectura difusa de las células tumorales, presencia de necrosis, invasión de las estructuras vasculares o las estructuras sinusoidales y la invasión de la cápsula. 3 de estos confirman el diagnóstico de un carcinoma. Y así es como lo ven los patólogos, una total pérdida de la arquitectura glandular, en la cual hay una imagen sin las glándulas características. Se puede hacer la diferenciación de un feocromocitoma y de una metástasis, ya sea renal o suprarrenal.
Cuando ya se hace la estadificación, teniendo la confirmación de que es un carcinoma, está el TNM, en el cual menores de 5 centímetros es un T1, mayor de 5 centímetros ya es un T2, un T3 es una infiltración al tejido adiposo periférico, y T4 es una invasión a órganos adyacentes. Y aquí podemos ver la sobrevida. Realmente el carcinoma es bastante agresivo y tenemos que ser igual de agresivos quirúrgicamente, ya que la cirugía es la que nos va a dar la mayor probabilidad de porcentaje de una sobrevida buena a los 5 años. A pesar de eso, por ejemplo, un T2, que es en donde se ocupa la mayor parte de tumores que se puedan identificar con 5 centímetros, tienen de un 20 a un 58% de sobrevida a 5 años. La cirugía se debe realizar en cualquier masa suprarrenal mayor de 4 centímetros, sobre todo si tiene alta sospecha de un carcinoma. La laparoscópica es el gold estándar, sobre todo en tumores entre 4 o 5 centímetros a 10 centímetros. Arriba de 10 centímetros, lo más recomendable es hacer cirugía abierta o ya no hacer cirugía. Cuando hay sospecha de ganglios, metástasis, para un control local de la enfermedad o adherencias intraabdominales, se prefiere la cirugía abierta. Aquí les voy a poner un video de cómo se hace una cirugía. Un segundo. Me escuchan, ¿verdad? ¿Cómo se hace una cirugía laparoscópica de la glándula suprarrenal? Se pone al paciente en decúbito lateral, se hace una movilización del peritoneo, se puede identificar ya la vena renal, está la parte renal adyacente a la parte suprarrenal, se hace una disección, se identifican los vasos sanguíneos, la vena esplénica, la arteria esplénica. Aquí estamos muy cerca del páncreas y es una de las complicaciones que se tienen a la hora de hacer este tipo de cirugía. La arteria renal y la vena renal y la vena suprarrenal principal, que va a irrigar a toda la glándula suprarrenal que se encuentra aquí. Hay que disecarla, empezar a identificar la grasa. Se hace una disección de las venas y las arterias, se clipean, se seccionan para poder desvascularizar el riego venoso, sobre todo porque ese es el que más problemas da en la cirugía. También se identifica la vena diafragmática, que es una subsidiaria importante de las venas de la suprarrenal, y posteriormente ya se identifica la arteria suprarrenal inferior, los cuales también se clipean, se ligan, se seccionan, y entonces ya queda un poco más libre el tejido suprarrenal para hacer la disección. La glándula suprarrenal se hace una excisión completa de la misma, en la cual adentro va el carcinoma o eventualmente el adenoma, dependiendo del tamaño y de la patología posterior. Pero la cirugía es bastante accesible a este tipo de situaciones. Aquí es donde yo les comentaba que ya el lecho quirúrgico queda pues sin la glándula. Perdón que les adelante porque les quería enseñar. Aquí en el lecho quirúrgico hay que revisar específicamente el páncreas, porque una de las complicaciones más frecuentes que se tienen al hacer esta cirugía es una fístula pancreatocutánea o pancreatointestinal si eroda uno de los intestinos. El último procedimiento en el cual yo estuve cercano a este tipo de procedimientos, se desarrolló una fístula pancreatocutánea, la cual el paciente tuvo una morbilidad un poco mayor, pero al final salió del proceso fistuloso. Es una complicación eventualmente presente hasta en un 5% de los casos por la cercanía en el lado izquierdo en las resecciones de glándula suprarrenal. Creo que aquí vamos a pasar a la parte de quimio, o hablamos al final. Fíjate que si quieres al final, No sé si va a pasar